Ahí me avisan. Ya estamos en vivo, ¿no? Ya. Ujú. Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Para mí es un placer en el programa número 104 de la Unidad Popular de la provincia de Pichincha. Ya nos encontramos con el magíster Pablo Lomas. Él es docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi y queremos abordar con él un tema bastante interesante en este tema, en estos momentos, la importancia de las redes sociales. Pablito, queremos pedirte por favor 5 minutitos con la finalidad de compartir el link con nuestros amigos, con nuestras amigas para que puedan conectarse a este Facebook Live. Les molestamos. 5 minutitos, por favor. Listo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Y también yo también voy a compartir la transmisión. Chévere, muchísimas gracias, Pablito. Bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que se han conectado en esta noche. Por aquí está lloviendo bastante, el clima está muy frío, hay que cuidarnos muchísimo. Saludar a todos nuestros amigos, al doctor Lenin Ruilova, él es médico del Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito, en el sur de la capital de la República, Anita Lucía Tonato, a Silvia Calvachi, entre otros amigos y amigas que ya se están conectando a este conversatorio número 104 de la Unidad Popular, donde queremos abordar un tema polémico, un tema importante, un tema que es parte ya de la realidad de la vida de las personas, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, y que se ha apoderado gran parte de nuestras vidas, que lo destinamos una cantidad importantísima de tiempo a este aspecto, y tiene que ver con las redes sociales. Pablo es estudioso, experto en este tema, es catedrático de la Universidad Técnica de Cotopaxi y hemos tenido la posibilidad de escucharle en distintos momentos
juntos analizar este tema. Muchísimas gracias, Pablito, por haberte conectado en esta noche. Para nosotros es un gusto, un placer enorme contar con tu participación. Natasha, buenas noches a todos quienes en este momento se han sumado a la transmisión. Sí, en efecto, las redes sociales, como se decía, no hay fenómeno más grande que provoque tantas inquietudes intelectuales, tantos debates desde todas las ramas del conocimiento que precisamente las redes sociales afectan absolutamente todas las profesiones. Y como comunicadores, pues estamos muy gustosos de que ese terreno de las redes sociales también está en nuestra cancha, ¿no? Y podemos un poco reflexionar sobre los efectos que tiene el uso de estas plataformas en las sociedades, en las democracias, bueno, en todo en general. Muchísimas gracias y buenas noches, Natasha, y muchas gracias por la invitación. Bueno, también queremos saludar al Frente Unitario de Trabajadores de Zamora Chinchipe. Saludos y felicitaciones por el programa magnífico de Unidad Popular. Los obreros de Zamora Chinchipe, es un placer participar. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que desde distintos lugares se están conectando a este Facebook Live. Y empezar por una pregunta, yo no sé, una pregunta que todos nos hacemos, Pablito. ¿Cuál es la importancia en los momentos actuales de las redes sociales? Bueno, y yo creo que se dice que hay dos cambios revolucionarios en la sociedad y sobre todo en los procesos de comunicación masivos, dados por dos fenómenos, ¿no? La imprenta en su tiempo y este que estamos viendo ahorita con lo relacionado al Internet y las redes sociales. Es decir, tan importante, tan capital es este cambio que ha dado la sociedad con las redes sociales, que representa un proceso totalmente histórico, ¿no? Un proceso definitivo de cambio de la sociedad. Como decía al principio, no se tiene memoria, no hay, digamos, ningún registro de cambios tan significativos en cómo se compra, de cómo se vende, de cómo uno se educa, de cómo se gestiona el tema de la cosa pública, dado por las redes sociales. Entonces, yo creo que por ahí radica la importancia y también obviamente en los procesos de comunicación interpersonal. Eh, Qué fácil que es ahora, ¿no es cierto?, establecer comunicaciones como esta y estas comunicaciones obviamente tienen un alcance global. Yo creo que ahí radica la importancia y yo creo que todos los procesos de comunicación interpersonal y masiva se han visto 100% afectados por este fenómeno. Este, esa es parte de la importancia, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuáles son los principales problemas que han generado las redes sociales en general para la humanidad? Pero yo diría los principales problemas, por ejemplo, que ha generado en la juventud. ¿Cuáles son esos principales elementos que tú considerarías? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reflexionar es que las redes sociales, en esencia, si bien uno pensaría que cumplen un servicio público y cosas así, ¿no es cierto? En esencia son negocios privados. Entonces yo creo que por ahí podríamos partir con el tema de los principales problemas, porque en efecto, en el caso de Google o por ejemplo en el caso del mismo Facebook, este afán de lucro que tienen estas organizaciones hace que se pongan de lado tal vez otras cosas mucho más importantes, ¿no? En torno a la organización social o a la organización de las comunidades o de las personas. Entonces, por ejemplo, vemos que en el caso de Facebook, si bien nació como una iniciativa inocente de personas que un poco jugaban con un tipo de configuración de aplicaciones de mensajería entre estudiantes, ¿no es cierto?, de una universidad, después le fueron viendo el potencial y después fueron como creando esta necesidad de ganar dinero con esto. Entonces ahí se van configurando programas, algoritmos que se llaman, ¿no es cierto? En el caso de este tipo de plataformas, que están realizados o programados para que la gente mantenga la mayor cantidad de atención, ¿sí? En el consumo de estas plataformas y que se sientan supuestamente a gusto, ¿sí?
Entonces, el problema se da cuando uno está observando su Facebook, uno piensa que tiene una representación, digamos, fidedigna de lo que significa una comunidad, pero el problema es que no es así. O sea, en muchos casos Facebook analiza solamente con unos cuantos likes que uno le dé a un tipo de publicaciones, analiza ya un perfil psicológico que uno tiene, qué preferencias, digamos, tiene, qué gustos tiene y para que uno se sienta a gusto. Entonces, en efecto, uno cree que está conversando con el mundo cuando en realidad uno está conversando básicamente con uno mismo, ¿no? A través de lo que ve de otras personas, pero básicamente son los mismos gustos que tengo, las personas que sintonizan conmigo en muchas cosas. Entonces, ahí se configura un problema. Yo creo que también uno de los efectos de esto de las redes sociales es este sentido como muy egoísta, muy individualista, muy nihilista que tienen muchas generaciones en este tiempo, ¿no? Es como eh, las generaciones de este tiempo piensan que todo funciona como las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno está en un grupo de WhatsApp y ustedes ven que ahora es más difícil, qué difícil que es organizar cosas en el mundo real, ¿no es cierto? Porque estamos como acostumbrados a pensar que todo se puede organizar como se organizaría un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, si algo no me gusta, cambiamos el grupo, eliminamos a la gente y creamos otro grupo sin esa persona. Entonces, en el mundo real eso es imposible, no se puede. O por ejemplo, un niño que está trabajando o viendo videos de YouTube, ¿no? Entonces, para él es tan fácil, está solamente con el dedo, puede tomar decisiones sobre lo que le gusta, sobre lo que no le gusta, pero eso choca con la realidad, en donde definitivamente no se puede hacer así. Lo mismo pasa con los procesos sociales, ¿no? Uno pensaría que, eh, chuta, el mundo, la configuración de la política pública, etcétera, funciona así como uno mandaría un correo electrónico, gestionaría sus redes sociales, pero no, son procesos en donde la gente tiene que organizarse, tiene que haber liderazgos, etcétera, y lastimosamente las redes sociales es como que van convirtiendo un líder por cada cuenta Twitter. De hecho, Twitter tiene esta lógica, ¿no es cierto? Instagram tiene esta lógica de seguidores. Es como que todo el mundo tiene un seguidor, pero no un compañero, ¿no? Entonces, ese es un problema que está minando, yo creo, las democracias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, los problemas ya desde el punto de vista ya más colectivo, desde el punto de vista individual, yo creo que están formando más conexiones mentales que favorecen, digamos, un punto de vista mucho más individualista, ¿no es cierto? Poco colectivo, de la solución de los problemas, de la idea que se tiene sobre familia, de la idea que se tiene sobre eh, bienestar, pareja, todo, absolutamente todo. Entonces, todo está marcado para que me satisfaga tal como me satisface el consumo de mis redes sociales. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y bueno, tú me recordabas y estaba reflexionando ese documental en Netflix sobre el dilema de las redes sociales y me quedó, no sé si es exactamente la frase, pero tiene relación con un elemento. Si no te venden un producto, tú eres el producto. Y finalmente, los seres humanos nos hemos convertido en un producto para las redes sociales. Y lo que tú acabas de decir es tan cierto. Trabajan ahora tanto con algoritmos, toman decisiones con algoritmos. Lo que me llega a mí a Facebook no te llega a ti, no le llega a mi hijo, no le llega a tu hijo, nos llega a cosas distintas, pero nos tienen tan medidos, tan analizados psicológicamente con los algoritmos que saben cuál es nuestro estado, cuál es nuestra situación emocional en esos momentos y de acuerdo a aquello nos llega la información. Y es un tema sumamente complejo. ¿Tú cuáles crees que pueden ser las consecuencias de las redes sociales? Bueno, insistir en este problema de las dificultades para la organización social real, en la vida real, ¿sí? Yo reflexionaba con mis estudiantes y decía, mira, qué difícil es ahora organizar un paseo del curso, qué difícil que es ahora organizar la colada morada de finados, o sea, porque va a existir, antes teníamos que aguantarnos, ¿no? O sea, si no estábamos de acuerdo, expresábamos abiertamente nuestra posición,
pero si de pronto había una mayoría que decía que eso se tiene que hacer y se veía, digamos, que había un beneficio común en esta actividad, pues había que hacerlo, ¿no es cierto? Y si de pronto no estábamos de acuerdo, había una consecuencia, ¿no es cierto?, por no tener este pensamiento colectivo. Entonces, ahora, insisto, es un problema organizar las cosas, ¿no? Porque si alguien no está de acuerdo, alguien no está de acuerdo porque no le parece, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista tal vez de entre comillas, las libertades individuales, puede ser un derecho o algo rescatable, pero cuando ya lo ves desde el punto de vista colectivo, ¿no es cierto?, de grupos sociales que necesitan tomar decisiones para avanzar, o tal vez de derechos de personas, ¿no es cierto? O yo qué sé, en el caso del gran ejemplo que nos dan las comunidades indígenas, por ejemplo. Em, ¿Cómo se organizaría una junta de agua potable con esta forma de pensar? O sea, ¿cómo se organizaría una minga con esta forma de pensar? Entonces sería realmente imposible. Entonces, la gente sabe, aparte de su pensamiento, de su mente individual, ¿no es cierto?, que actúa en determinados lugares, también tiene conciencia colectiva. Entonces, el problema de las redes sociales, creo yo, es que se va minando cada vez más esta conciencia colectiva que tienen las personas. Y lo peor de todo es que cuando se mina esa conciencia colectiva con una apariencia de que las redes sociales son un instrumento de comunicación colectiva. ¿Sí? Y ese es el problema, incluso lo que decía Bauman en algún momento, ¿no? Las redes sociales son una trampa, porque precisamente es eso, te hacen creer que tú eres una persona súper social, que estás conversando con el mundo, etcétera, ¿no es cierto? Pero si te pones a analizar detenidamente lo que estás haciendo en redes sociales, y si lo haces sin conciencia, obviamente te estás dando cuenta que te incomunica en muchos casos, ¿no es cierto? Te incomunica de verdaderas causas sociales, inclusive hay causas sociales, ¿no es cierto?, que pueden salir con muy buena intención, pero cuando se someten a digamos, a este escrutinio, digamos, de la gente y de los comentarios en redes sociales, se desinflan, ¿no? O sea, alguien puede tener una causa súper chévere y puede estar empezando a liderar algo, pero ya por ahí recibe un montón de críticas de alguien o tal vez de sus mismas personas, o tal vez de algún medio de comunicación, etcétera. Y cuando uno no lo sabe asumir, digamos, o en su real dimensión, se pueden ir también cayendo esos liderazgos. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y claro, tienes razón en este elemento porque, por ejemplo, si te pones a pensar en Twitter, es un espejismo lo que tú vives en Twitter, es decir, ahí está, es una realidad, pero cuando vas a la calle, vas a los barrios populares, a las comunidades, es una realidad totalmente distinta. Y un elemento que también me lleva a reflexionar y que me parece tenaz es que los mismos creadores, los genios, quienes crearon YouTube, quienes crearon el Facebook, Instagram, etcétera, prohíben a sus hijos utilizar hasta desde determinada edad las redes sociales porque ellos están conscientes del daño que está causando a los niños, a los jóvenes. Entonces es un elemento que sí debe llevarnos a reflexionar a quienes somos padres de familia y en general a la sociedad en su conjunto respecto de el real alcance y el daño que en determinados momentos puede estar causando las redes sociales. Ujú. Bueno, y también, aparte de este problema, ¿no es cierto? Qué ironía, ¿no? Siempre las clases dominantes terminan, obviamente, liberándose de de los monstruos que van creando, ¿no? Pero yo creo que, y ahí sí hablo un poco de mi caso, inclusive personal, ¿no? No podemos darnos esos lujos a veces de prohibirles a nuestros hijos el tema de las redes sociales, por más que queramos. Yo, obviamente, por estas cosas que se ha leído y se ha visto, obviamente también estamos cuestionados, ¿no? Como padres del tiempo que les dejamos a nuestros hijos. Si es que, por ejemplo, mi hija de 9 años ya siente interés por jugar un jueguito de estos, los típicos que están de moda, o tener una cuenta TikTok. Entonces, a lo mucho que alcanzo a hacer, ¿no es cierto? A lo mucho que alcanzo a hacer es a controlar el tiempo, a establecer controles parentales de decir, mira, 40 minutos que, por ejemplo, TikTok te da para poner una contraseña, pero de ahí a prohibirle, uno tiene que estar trabajando, ¿no es cierto? No es Mark Zuckerberg para estar sentado viendo cómo gana plata, entonces uno tiene que trabajar y a veces se te va,
y no tienes a veces el tiempo necesario para decir, mira, en vez de estar en el teléfono, hagamos esto o te propongo hacer esto. Entonces, yo creo que es una expresión de la crueldad de este sistema, ¿no? Inclusive estando conscientes de lo que provoca, no puedes hacer nada, o sea, o lo que puedes hacer es muy poco o es insuficiente. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es un poco pensar, ¿no es cierto? Parar un rato, el momento, y decir, mira, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo más importante para la formación de mis hijos? ¿No? Entonces, yo creo que en efecto es así, o sea, dejar un lado las luchas de las conquistas sociales, por ejemplo, de cuántas horas una persona debería trabajar, el acceso a tantos beneficios que por la lucha de las sociedades se ha logrado, más bien deberían canalizarse en eso, o sea, en el derecho que uno tiene de no esclavizarse, digamos, en el trabajo y poder dedicarse a este tipo de cosas, ¿no es cierto? A tener la potestad de controlar, de educar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos sobre este tipo de alternativas, ¿no? O de herramientas. Pablito, yo te he escuchado en varias conferencias y tú abordas un tema que me parece bien interesante, el tema de gestionar la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo gestionar correctamente la tecnología en la actualidad? Ujú. Yo creo que primero tomando en cuenta esta primera parte que hemos debatido, o sea, es lo primero que hay que hacer porque todo el mundo cuando habla de redes sociales o todas las personas que se dicen que tienen determinado nivel de experticia en redes sociales empiezan solamente por lo instrumental, o sea, así se publica, así, esta es la herramienta tal, esta es la aplicación tal que te permite hacer tal cosa y claro, nos quedamos como nubilados, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo se puede hacer esto en redes sociales, ¿no es cierto? Pero cuando ya vas un poquito más allá, te das cuenta, por ejemplo, de este tipo de cosas. Y más que nada, cuando se habla de gestionar las redes sociales, significa que uno tiene que buscar, ya que estas plataformas son un hecho que están en la sociedad, me parece que es importante que con la conciencia y con objetivos claros nosotros vayamos tomando acciones y vayamos tomando decisiones que al menos contrarresten, ¿no es cierto?, en algo, digamos, lo que las redes sociales quieren de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Creo que es cada vez nadar contra corriente, porque por ejemplo, Facebook ajusta cada vez más el algoritmo para que la gente pague más plata, para que paute más publicidad, ¿no es cierto? Y cada vez perjudican un poco más los procesos de comunicación que se les llama orgánico en redes sociales. Pero hay que darle a la lucha, ¿no es cierto? Hay que buscar maneras de que a través del contenido, a través de una planificación y obviamente ahí viene el tema de la gestión, a través del diseño de estrategias, ¿no es cierto? Podamos inclusive irnos contra el mismo Facebook, ¿no? Y eso se logra obviamente con lo que una organización social, una persona, haga en su vida 1.0, ¿sí? Entonces yo creo que eso me parece una gestión adecuada de las redes. Muchísimas gracias. Realmente nos llevas a reflexionar bastante sobre este tema que realmente debemos considerarlo. El otro elemento, ¿cuáles consideras tú y nos sugerirías los tips para, por ejemplo, utilizar adecuadamente Facebook, para utilizar adecuadamente Twitter y llegaría hasta Instagram? ¿Cuáles serían en estas tres redes sociales? ¿Cuáles serían los tips que tú nos recomendarías, tomando en cuenta incluso que en este momento estamos enfrentando un problema, un proceso electoral y que hay evidentemente diferencias sustanciales en lo que significa los candidatos que provienen de sectores populares, de organizaciones sociales, con aquellos que se han llevado el dinero producto de la corrupción, con aquellos que son beneficiarios del feriado bancario, es decir, que tienen recursos económicos suficientes y que no tienen ningún problema en pautar y llegar a miles de personas. ¿Cuáles serían las sugerencias o los tips que en estas tres redes sociales tú nos plantearías? Bueno, yo creo que lo fundamental es lo que se hace como organización social en el campo de lo 1.0, es decir, en la vida real. O sea, si no hay una organización social fuerte, si no hay una organización social que tiene formación desde el punto de vista, por ejemplo, político, en el caso que usted nos decía, Natasha, si no hay una organización social
que tenga, digamos, una militancia activa, ¿no es cierto? Que ahí sí vale la oportunidad de decirlo, ahí hay militancias que toca estar atrás, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando no hay este trabajo voluntario, decidido, animado, no solamente para trabajar las redes sociales, sino de sentirse parte de algo, de sentirse parte de, eso se proyecta a las redes sociales. Entonces, yo creo que lo primero es una formación política sólida. Segundo, una organización política muy fuerte, una organización política con liderazgos claros, ¿no es cierto? Y eso obviamente se va a trasladar a las redes sociales. Una organización que se muestra débil, que es débil, ¿no es cierto? En el mundo real, no se va a poder mostrar o tiene que hacer mucho trabajo para mostrarse fuerte en redes sociales. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Segundo, el tema de de entender la naturaleza de cada red social. Entonces, como decíamos, hay que generar una estrategia pensando que, por ejemplo, las redes sociales tienen como su característica principal y tienen sus públicos definidos, ¿no? Como ustedes ven en el caso de Facebook, ¿no es cierto? Es la red social masiva, digamos, incluso mucha gente dice Facebook es como la plaza pública, ¿no? Es en donde se debate de todo, es una red social que uno, digamos, puede tener ciertos indicadores como un termómetro de lo que está discutiendo la gente, ¿no es cierto? Si es que sabe escuchar bien lo que la gente dice con herramientas. Y, por ejemplo, otras redes sociales que, por ejemplo, en el caso de las organizaciones políticas, no se deben desatender, son, por ejemplo, Twitter. Me parece Twitter una red social muy, muy interesante para todo lo que tiene que ver con gestión de política. Los actores políticos, los personajes políticos, candidatos, etcétera, sobre todo candidatos y candidatas deberían estar en Twitter expresando su forma de pensar, porque precisamente ese pensamiento que ellos expresan en Twitter es el que por lo general recogen los medios de comunicación y después se decanta en Facebook, ¿no? Entonces, si uno quiere estar siempre a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, por más chiquito que sea Twitter o por más que no se le pare mucho bola a Twitter, hay que ver Twitter, hay que estar pendientes de Twitter. Porque en algún momento ves algo en Twitter chévere y después de unos 3, 4, 5 días ya la gente lo está debatiendo en Facebook, porque en efecto Twitter es como la red de la gente que lidera opinión. Y en el caso de Instagram, me parece que es una red social que debe estar trabajando, es como una especie de mezcla, digo yo, ¿no es cierto? Que tiene la relevancia de liderazgo de opinión que tiene Twitter, pero, digamos, va metiendo otras características que tenían otras redes sociales, como por ejemplo en su tiempo Flickr o Picasa, ¿no es cierto? Que tienen más énfasis con la estética de la fotografía. Entonces, Instagram fue la primera en utilizar, digamos, esto de los filtros de una manera, digamos, ya sostenida. Y obviamente, estas características de Instagram lo hace como muy, muy interesante para sectores de población y de votantes o de electores que, digamos, quieren saber cosas sobre la política, ¿no es cierto? Pero quieren también o están acostumbrados a cierto nivel de estética, ¿no es cierto?, en los mensajes. Entonces, yo diría que a breve rasgo, ¿no es cierto?, serían las características, ¿no es cierto?, en el caso de Facebook, de Twitter y de Instagram, ¿no es cierto? Y también ahora hay otras redes digamos, que se presentan como muy interesantes para difundir mensajes relacionados con política o con gestión de la cosa pública, como TikTok, por ejemplo, que es un, que es un reto, creo yo, ¿no? O Snapseed o algunas otras redes sociales que se podrían utilizar dependiendo de los públicos, ¿no? Y bueno, quiero saludar, aprovechar a Luis Taco, está conectado, un abrazo. A Marlen Tuapantas nos dice saludos cordiales desde el centro norte de la ciudad de Quito. También recogemos las preguntas e inquietudes de nuestros amigos. Pablito, Juan Aguilera, saludos desde Quito. Mayra Molina, un tema relevante que nos permite reflexionar de forma personal, familiar y profesional. Saludos cordiales, felicitaciones por abordar contenidos de interés y esa es nuestra responsabilidad. Muchas Dayos gracias. Libertad nos pregunta, ¿a qué se debe que en redes sociales abundan los ofrecimientos de préstamos millonarios? ¿Qué hacer? Hmm. Primero, insisto, volvemos a esta norma y yo creo que es una norma que se va para todas las preguntas que más o menos van por ese tipo, porque inclusive hay ahora tarot,
He visto un montón de publicaciones en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo vas Entonces a yo hacer creo que cuando primero, tengas 70 años, 80 sí, o un años? montón ¿Con de quién te vas cosas. a casar? ¿A qué artista te pareces? ¿Cómo serías si fueras hombre? ¿Qué te disminuye la edad? Bueno, perdón, Claro, Pablito. en efecto, claro, y al menos en esos últimos casos que tú decías, Natasha, es obviamente, son aplicaciones que mientras uno está entretenido, hay obviamente la amenaza de robo de información, ¿no es cierto?, de los datos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero me parece que en el caso que de la pregunta, ¿no es cierto?, de los ofrecimientos de dinero, eh, yo creo que hay que asumir las cosas siempre con conciencia y con racionalidad. El problema de las redes sociales, ¿no es cierto? Y de nosotros como usuarios de las redes sociales, es que hemos descubierto, ¿sí? Que funcionamos más desde el lado más emotivo, ¿sí? Es decir, nos dejamos capturar y estas redes sociales, digamos, han explotado nuestra capacidad de atención motivados por las emociones que generan los contenidos, ¿no es cierto? Y estas publicaciones básicamente están explotando la necesidad de muchas personas, ¿no es cierto? De financiamiento para su reactivación económica, etcétera. Y obviamente uno escucha préstamos gratis sin esfuerzo, sin garantes, etcétera, y obviamente se te prenden las alarmas, ¿no? Porque ya sientes al menos un poco de curiosidad, por lo menos para saber cómo funciona, etcétera, ¿no? Pero ya cuando uno se va a analizar desde el punto de vista real, obviamente entiende que es un riesgo, ¿no es cierto? Que en muchos casos, si es que este ejercicio fuera real, eh, a veces se esconden ahí posibles estafas o extorsiones. Entonces, yo creo que hay que tomar mucho cuidado. Todo lo que es, yo diría que una de las frases, una es la que tú decías, ¿no es cierto? Cuando la plataforma es gratis, el negocio eres tú. Y la otra frase que podríamos decir, ¿no es cierto? Está relacionada con este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando el negocio resulta fácil, ten cuidado, porque en efecto puedes tú resultar estafado, ¿no? Entonces, no hay negocios fáciles, ¿no es cierto? Y en redes sociales, obviamente, se puede explotar este tipo de prácticas, ¿no? Como dicen nuestros padres, nuestras madres, lo barato sale caro. A veces lo más fácil es lo más complejo. Y bueno, quiero contarte que hay un mensaje de Pablo Caña. Él es experto en redes sociales, un compañero muy querido para nosotros. Un abrazo, Pablito. Dice, yo creo que uno de los problemas fundamentales es el bajo conocimiento digital de las personas. Me parece que en el sistema educativo se debería fortalecer este aspecto. Ya no es un problema de restringir, sino de conocer los alcances reales de cada plataforma para optimizar el uso y proteger la privacidad de cada usuario. Tu comentario. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es un problema, como bien dice Pablo Tocayo, no es un problema solamente de restricción, sino más bien es un problema de acompañamiento. Y claro que la escuela tiene un rol, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese rol debe ir mucho más atrás, ¿no es cierto? Al rol que juega la familia, ¿no es cierto? Me parece que desde ahí se empieza, pero el problema que tenemos en esta generación particularmente, ¿no es cierto? Es que los padres no tenemos estas herramientas, ¿no es cierto? Y como los padres no tenemos estas herramientas, a veces estamos dando palos de ciego y cuando no avanzamos a acompañar porque es un monstruo grande que no sabemos cómo funciona, pues vienen las restricciones, ¿no? Entonces yo creo que, o las prohibiciones, ¿no? Entonces, o la represión, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el secreto aquí es un poco abrir los ojos a que es una realidad, ¿no es cierto? Y establecer ciertas normas, ¿no? Como bien decía Pablo, por ejemplo, restringir redes sociales en determinados momentos de la convivencia familiar. Por ejemplo, no en la mesa, no hasta determinada hora de la noche, ¿no es cierto? No cuando hay visitas o cosas así, ¿no es cierto? Entonces, empezar por ahí y de pronto, si es que uno va a darle un dispositivo a un niño, a un adolescente, deben haber también ahí restricciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, este teléfono no es tuyo, es mío, te lo doy, ¿no es cierto? Te lo doy, pero yo puedo quitártelo en cualquier momento. Me tienes que pedir permiso para cualquier instalación de aplicaciones y tienes que irme contando cosas que
que tal vez estén pasando ahí, porque obvio, suceden muchísimas cosas que nosotros ni por enterados, ¿no es cierto? Como familias en las redes sociales y precisamente de eso se trata cuando estamos educando a las generaciones sobre esta realidad. Y bueno, seguir saludando a nuestros amigos, a nuestras amigas. Marcos Zambrano, saludos a la compañera Natacha del Cantón Lomas de Sargentillo. También Pablito, saludos para ti. Raúl Perea, hola, de Esmeraldas, la Federación Unitaria de Barrios Populares de Esmeraldas, que también se han conectado nuestros amigos. A Marlen Tuapanta, un abrazo. También está William Basantes, presidente del barrio San Gregorio de Chillogallo y coordinador de la Federación de Barrios de Quito. La licenciada Lorena Araujo también se ha conectado. Fadua Tapia, saludos desde el norte de Quito. Ella es integrante, fue perseguida política en nuestro país, integrante de los días de Luluncoto. Un abrazo, querida Fadua, por haberte conectado en esta noche. ¿Cómo deben ser, digo, para aprovechar las redes sociales en beneficio de los sectores populares? Y te hablaba en medio de la campaña electoral. ¿Cuál debe ser la diferencia de los mensajes que enviamos en Facebook, los mensajes que enviamos en Twitter y de pronto los mensajes que enviamos en Instagram? ¿Cuál debe ser la diferencia? Primero vamos por Facebook. ¿Cómo deben ser los mensajes por Facebook? Unos tips. Bueno, y yo creo que antes de hablar de particularidades de cada red, me gustaría reflexionar sobre las cosas que deben tener en común. Y las cosas que deben tener en común los mensajes de las organizaciones populares, yo creo que deben responder básicamente a una realidad que nos viene dada obviamente desde el Internet, desde la gestión de esta nueva forma, digamos, de comunicaciones interpersonales, grupales y masivas, que básicamente son tres, ¿no es cierto? Responder a una realidad de inteligencia colectiva, es decir, em, ya el conocimiento está totalmente abierto, la información está totalmente abierta, ya no estamos hablándole a votantes que no tienen ni idea de cómo funciona la política o de cómo se gestiona la cosa pública. O sea, ya no estamos hablando a personas que tienen tal vez o que no tienen otras fuentes de información para corroborar lo que nosotros estamos diciendo como discurso político. Ya no estamos hablándoles a personas que no pueden tal vez investigar si es que nuestro discurso político es coherente históricamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, estamos en una realidad de cultura participativa, es decir, nosotros no debemos ser los que primero propongamos un discurso. Más bien la idea sería en redes sociales en general, independientemente de Facebook, Twitter, Instagram, cómo más bien detonamos, ¿no es cierto?, la participación de la gente. Eh, y yo creo que las publicaciones más exitosas en redes sociales se pueden dar precisamente con cosas que no sean mensajes directos desde nosotros y lanzando nuestra proclama, ¿no? Sino más bien desde, por ejemplo, experimentos sociales. Es decir, yo he visto narrativas muy interesantes en redes sociales de cómo se cuenta la vida de alguien. No estamos diciendo nosotros, políticos, somos los más chéveres y voten por nosotros porque somos los más bacanes. No, es decir, mira, aquí te presento la realidad de fulanito de tal, ¿no es cierto? Y en esa realidad de fulanito de tal la gente se siente identificada, ¿no? El famoso storytelling, ¿no? Que se habla tanto, ¿no? En este tiempo. Entonces, eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Que la gente debe tener en las cuentas de redes de los movimientos, de las organizaciones populares, un espacio de total expresión, ¿no es cierto? De mucha transparencia. Inclusive los debates internos de las organizaciones, en muchos casos, también se ventilan con estas iniciativas. Y yo creo que no está para nada mal, ¿no es cierto? Siempre y cuando las organizaciones políticas traten de canalizarlo, orientarlo y hacer que este tipo de críticas o mensajes hagan que la organización avance, ¿no? Y también tomando en cuenta otra realidad que es, digamos, ya puntual de la narrativa, que es una narrativa transmedial. Es decir, simple y sencillamente lo que tenemos que lograr es que un discurso, un mensaje, ¿no es cierto?, que nosotros pongamos en redes sociales
pueda viajar por múltiples plataformas, ¿no es cierto? Es decir, ya el contenido es líquido, es decir, puede irse a cualquier lado, no tenemos control sobre el contenido y tenemos que saber eso, que no hay control sobre el contenido. Y también que esa falta del control sobre el contenido es gracias a la gente. Es que la gente, por ejemplo, en este mismo momento puede bajarse un fragmento de la entrevista que estamos teniendo y utilizarlo como quiera, ¿sí? Y publicarlo en la red social que quiera. Entonces, ya no debemos cerrarnos de esa realidad, ya no debemos decir, oh, este man, qué mala gente, ¿cómo ha hecho esto? No, o sea, sino que simplemente es asumir conciencia de que es una realidad este tipo de cosas y obviamente hay que planificar los mensajes, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, ya desde el punto de vista más puntual y para contestar la pregunta de Facebook, Twitter, Instagram, yo creo que hay que buscar responder a esa naturaleza, ¿no es cierto? Que decíamos de las redes, ¿no? O sea, es como decir, ¿qué diría yo? O sea, si yo soy organización social, ¿qué diría yo si fuera organización social si me paro en la plaza del parque? O sea, perdón, si me paro en el centro del parque, ¿sí? ¿Qué diría yo si quisiera conseguir votos? Entonces, si me pongo a pensar en eso, digo, ya, es Facebook, ¿no es cierto? Sí, mucha gente, no sé si ahorita yo he visto hay gente de organizaciones religiosas, etcétera, que se paran en el parque, ¿no es cierto? Y hablan y la gente se aglutina, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, es como imaginarse, ¿qué diría yo si estuviera parado en medio de la plaza? ¿Sí? Y eso básicamente sería Facebook, ¿no? Y en el caso de Twitter, es un discurso más orientador de la opinión pública, ¿no? Insisto, sería una red social que obviamente sería muy buscada para, por ejemplo, obtener la reacción de un líder político, de un candidato ante determinada cosa. Por ejemplo, la censura a la ministra de Gobierno. Entonces, ¿qué dice el candidato del movimiento tal? ¿No es cierto? O sea, es que la gente está buscando eso para que sea noticia. Entonces, precisamente, Twitter tiene que estar ahí para ofrecer esa visión de lo que dice el candidato o el movimiento sobre un determinado hecho o un determinado acontecimiento. Y en el caso de Instagram es como un mensaje más, digamos, más light en el sentido de que busca más, como dicen en términos de métricas de redes sociales, engagement, es decir, conversación, compromiso, relación, ¿no es cierto? Es una red social, digamos, que busca establecer conversaciones, digamos, más directas, ¿no es cierto? Más de tú a tú, eh, en el caso de esta red social, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí sería y en función a eso se tendría que generar la estrategia, ¿no? Sí, sí. Que quiero saludar a Mario Banda, que nos dice saludos cordiales, excelente temática, muy necesaria para la actualidad. Saludos también a Silvio Burbano, él es vicealcalde del Cantón Esmeraldas, de la ciudad de Esmeraldas, que está aquí conectado con nosotros. Se encuentra Alexander Granda, nos dice perdón por el retraso, casi me atraso a ver el programa. Alexander, Erika Paola Quispe Iruán también está conectada, le enviamos un abrazo, ella es del norte de la ciudad de Quito. Luchito Taco, saludos. Ángel Víctor Uxinia, Ramiro Vinuesa Puente, director del periódico Opción, le enviamos un abrazo, está también aquí conectado junto a nosotros. Rosa María Guama, abrazos y nos dice, cuando la gente dice, no me gustan las redes sociales porque generan problemas, ¿negarlas no es acaso el peor problema? Desconectarse estaría dentro de la decisión personal, pero ¿cuán negativo podría resultar en estos casos? Pablito. Bueno, yo creo que es cada vez más difícil desconectarse, ¿no? Inclusive porque, ojo, hay un dato, hay gente que en efecto ha elegido, tal vez elegido, pero hay personas que por condición socioeconómica, no contar con smartphones o conexión a internet, simplemente no tiene cuentas de redes sociales. Pero para esas personas, estadísticamente se dice que el 40% de personas que no tienen cuentas de redes sociales están en WhatsApp. Entonces, en algún momento les va a llegar, ¿no es cierto?, algo o algún tema que salió en redes sociales.
Entonces, obviamente como personas es una opción, ¿no es cierto? Desconectarse de las redes sociales, pensar que, o vivir una vida sin redes sociales, ¿no es cierto? Yo creo que sería muy difícil, ¿no es cierto? Al menos en mi caso sería muy difícil, pero como organizaciones sociales es imposible. O sea, no se puede pensar, ¿no es cierto? Que con todo lo malo que se diga de las redes sociales, con todas las críticas que se le hagan, es un error no estar presente, ¿sí? Es un error garrafal, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, las redes sociales no son, ¿no es cierto?, un termómetro real de la sociedad, ¿cierto? Sí son un termómetro de ciertos sectores de la sociedad. Y no es que las redes sociales representan realmente votos, porque ese es un problema también de muchas organizaciones sociales o políticas que piensan que porque tengo 20,000 seguidores en Facebook son 20,000 votos. No es así, definitivamente no es así. Lo que se hace en redes sociales obviamente es la construcción de digamos, de una especie de imagen del candidato o del movimiento político que puede verse reflejado en resultados electorales, ¿no es cierto? No pensemos que un like es un voto, pero tampoco se puede negar que estar presente en redes sociales influye, ¿no es cierto? Según el mensaje, según la estrategia que nosotros propongamos, influye en que hayan más simpatías, ¿no es cierto?, a una propuesta política o a un candidato. Entonces es necesario estar, pero siempre con estrategia y sobre todo buscando contrarrestar esta lógica de negocio que tiene Facebook. Yo creo que es una tarea interesantísima las redes sociales. Bueno, Walter Álvarez es docente en la ciudad de Quito. Nos dice saludos, Natasha, un abrazo y felicitaciones al panelista. Muchas Juan gracias. Aguilera, también en las redes sociales debemos tener en cuenta la segmentación de edades. ¿Nos puedes explicar, Pablito, porfa? Sí, bueno, en el caso de Facebook, por ejemplo, ¿no es cierto? Como ustedes ven, Facebook ha tenido esta estrategia, entre comillas, de que si no pueden competir con algo, tienen que comprarlo, ¿no? Entonces, por lo que pasó con WhatsApp y con Instagram, ¿no? En efecto, Facebook vio que son herramientas súper, súper poderosas, entonces Facebook no pudo hacer más que comprarlo, ya que no pudo copiarlo, como en el caso de Snapchat, ¿no? Pero con estas redes sociales, Facebook ha configurado todo un modelo de negocio, ¿no es cierto?, basado en la publicidad. Y en efecto, el secreto de esta herramienta publicitaria que tiene Facebook es precisamente lo que decía el nombre, se me olvidó de la persona que hizo la pregunta. Juan Es Aguilera. Juan. Gracias, Juan, un saludo. Y es esta posibilidad de segmentar, ¿no es cierto? En efecto, se puede hacer segmentaciones por redes sociales, ¿cierto? Pero también yo creo que lo más poderoso que se tiene en redes sociales es hacer segmentaciones por intereses, ¿cierto? Y ese es el verdadero poder que tienen las herramientas publicitarias de Facebook, porque en efecto yo puedo ahorita, si todo el mundo está pautando, está hablando de Maradona, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría crear un mensaje que esté como muy dedicado o buscar una especie de sinergia entre un discurso político de un candidato con esto que está comentando la gente y segmentarlo para que Facebook llegue, digamos, con ese anuncio o con ese mensaje a las personas que están interesadas por ese tema. Entonces, es una capacidad muy poderosa que tiene de segmentación y no solamente segmentación por edades, sino inclusive geográfica, ¿no es cierto? Segmentaciones geográficas, segmentaciones por intereses, segmentaciones por género. Es un montón de cosas que se pueden hacer con las plataformas de anuncio de Facebook, ¿no? Y bueno, Pablo Caña, quisiera comprometerte públicamente a ver si algún momento nos puedes acompañar en el Facebook Live. Nos dice lo siguiente, esta es la dinámica de este programa, Pablito, también, es decir, hacerte las preguntas, pero también responder las inquietudes, preguntas, cuestionamientos que en muchas ocasiones existen de nuestros amigos cibernautas, es decir, que sea una comunicación de ida y vuelta, esa es una de las características de este programa. Pablo Ocaña nos dice, tú tocayo, me parece que el éxito de cada mensaje de las organizaciones sociales están mucho antes de la elaboración del mensaje. Exacto. Está en la lectura de la data que nos brindan las plataformas digitales como tal. En este sentido, estoy de acuerdo con Pablo. Una vez comprendido esto, se puede detonar
el sentir de los usuarios. Yo inclusive diría que esta data que decía el tocayo debería complementarse con lo que se puede hacer como trabajo de campo. O sea, si no le escucho al elector, si no estoy, por ejemplo, ahora que ventajosamente ya con estas restricciones que cada vez son un poquito más flexibles y guardando las medidas de bioseguridad, ya se puede visitar los barrios, ya se puede visitar a la gente, ya se puede conocer determinadas realidades. Yo creo que esa es la tarea del político ahora, ¿no? O sea, sí está bien analizar la data, es muy interesante hacerlo, pero tiene que contrastarse y no tiene que ser reemplazado, obviamente, con el trabajo de a pie que tiene que hacer un político. O sea, de ir a la calle, de ver cuáles son las necesidades de la gente, de construir, de estudiar políticas públicas, de hacer una propuesta estructurada, clara, ¿no es cierto?, coherente de cómo resolver esos problemas de las personas, ¿no es cierto? Y en efecto, tomando en cuenta la data y estas reflexiones, ¿no es cierto? Lograr la construcción de los mensajes, porque en efecto de eso se trata, ¿no es cierto? Construcción de un mensaje claro, convincente, pero no es un mensaje como antes, ¿no es cierto? En política, no es un mensaje superficial, es un mensaje que tiene todo un background de cosas y que debe partir sobre todo del sentir de la gente, del sentir del pueblo, ¿no? Y en el caso de organizaciones políticas como esta, de tantas y tantas organizaciones, ¿no es cierto? De tanta gente que, que lidera cosas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener estos canales de comunicación de lo que está pasando realmente, ¿no? No se trata de ser espejos o de darle siempre por el lado del líder, sino más bien de buscar un espacio de comunicación donde realmente la gente pueda contar los problemas que tiene inclusive su propia organización y con base en eso ir construyendo mejoras para su organización y eso obviamente se va a reflejar en un mensaje. Lo que no se hace bien en política no se puede corregir en comunicación. Esa es otra norma, digamos, que se dice, ¿no? En lo que tiene que ver a la comunicación política. Y bueno, saludamos a Gustavo Fierro, él es arquitecto, docente de una de las universidades de aquí, de la ciudad de Quito, que también está conectado en estos momentos. Pablito, nos preguntan, ¿cuáles son los pasos para conectarse bien? Conectarse bien. Sí. A ver, desde un punto de vista, tal vez, bueno, tomando en cuenta todas las cosas que hemos estado hablando, yo creo que hay que asumir conciencia que para conectarse bien, lo primero es saber que me voy a ir a un mundo virtual, o sea, que no es el mundo real, ¿no es cierto? Em, que este mundo virtual me puede dar cosas que me pueden enriquecer como persona, como por ejemplo, a mí me encanta Twitter como red social para enriquecerme de muchas cosas, ¿no? Me parece muy, muy interesante porque hay debates muy, muy interesantes, información muy buena en Twitter, ¿no es cierto? Pero saber que es eso, simplemente es un espacio virtual en donde, digamos, yo puedo o yo debería conectarme para ser algo más o algo mejor de lo que fui antes de conectarme. Entonces yo creo que esa es como la primera cosa, ¿no? Segundo, yo creo que para conectarse bien, yo creo que es necesario también entender y asumir conciencia de cómo funcionan las plataformas, lo que decíamos, ¿no? En el caso de Facebook, comprobado estadísticamente, creo que con 3 o 4 likes ya tienen, y todas las conexiones que hacen, ya tienen un perfil psicológico de uno, entonces uno tiene que saber, ¿no es cierto?, cuándo toma las decisiones, ¿no es cierto? Sí. Y tercero, para conectarse bien hay que tomar en cuenta que hay que gestionar nuestras redes sociales con razonamiento antes que con emociones, ¿sí? Porque cuando gestionas con razonamiento ya eres consciente, por ejemplo, de cuánto tiempo estás conectado, primero. Segundo, ya eres consciente de la información que recibes, es decir, ya no recibes todo así de una vez, ha pasado tal cosa, ¿no es cierto? Compartir, tag, me gusta. No sabemos si es cierto, no sabemos si es cuándo fue. Entonces me parece que digamos, una perspectiva racional de las redes sociales para conectarse bien, es asumir que que tenemos que conectarnos desde un punto de vista racional
y no emocional, ¿no es cierto? Asumir nuestro ser racional cuando estamos conectados. Eso, otra cosa. Y tercera cosa también, yo creo que para conectarse bien es saber que ojalá podamos también dar un aporte, ¿no? Porque nosotros también cuando nos conectamos compartimos información, conseguimos información que nos gusta compartir, opinamos sobre algo. Entonces yo creo que sí es importante cuando nos conectamos para conectarnos bien, estar conscientes de que si lo que yo comparto, si lo que yo publico es útil, o sea, le sirve a alguien para algo. Eh, yo creo que si yo transmito odio, si yo transmito noticias falsas, si yo transmito ese tipo de cosas a través de redes sociales, no estoy conectándome bien, o sea, en otras palabras, ¿no? Porque básicamente, como hemos visto, cuando más que nada en Facebook, lo que tú das vas a recibir y te vas a convertir en una persona, digamos, estresada, amargada, ¿no es cierto? Inclusive hay que, creo yo, dentro de este conectarse bien, hay que, hay que hacerle el jueguito al algoritmo de Facebook, ¿no? O sea, no pararle bola a lo que Facebook me pone en la pantalla, sino que yo también hacer mis búsquedas, ¿no? Aunque sea a propósito, darle me gusta a cosas que no estoy acostumbrado a recibir para tener una visión tal vez más balanceada de la realidad, ¿no? O de mi comunidad de seguidores, ¿no? O de amigos en Facebook. Y bueno, creo que dos últimas inquietudes, preguntas, aunque no lo creas, ya vamos una hora en el programa, ha pasado el tiempo rapidísimo, siempre nos quedamos picados aquí. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Cómo trabajar la imagen para publicar en redes sociales? A veces creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Antes de aquello, quisiera saludar a Gustavo Adolfo, que también se ha conectado a nuestro programa. Pablito. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ahí voy a hacer una cuñita. En mi universidad estamos en medio seminario internacional que se ha llamado Comunicación Emergente y Cambio Social, y uno de los panelistas, Las cuñas son pagadas, ¿no? pautadas en Facebook, no. Entonces, uno de los panelistas hacía esta reflexión. Decía, gracias a esto de las redes sociales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, digamos, un 10% de control de nuestra imagen, no más, ¿no es cierto? Es decir, hay que entender, ¿no es cierto? Hay que entender que por más que quieras, contrates un fotógrafo, diseñador gráfico, súper genial, un animador multimedia brutal, un tipo que te redacte unos copies, pero geniales, y un tipo que te pauta estratégicamente, ¿no es cierto? Cuando nos metemos en el terreno de las redes, estamos sometidos a un universo de personas que están haciendo representaciones digamos, distintas, inclusive opuestas, ¿no es cierto? Y obviamente en el caso, en el terreno político, obviamente esto se acentúa más, ¿no? Porque inclusive las redes sociales se convierten en una especie de guerra, ¿no es cierto?, entre movimientos políticos o candidatos. Entonces, yo creo que la respuesta a largo plazo, ¿no es cierto? La respuesta a largo plazo es lo que ya habíamos hablado, o sea, una organización política sólida, transparente, una organización política que tiene formación, ¿no es cierto? A mí me parece realmente criticable cómo políticos y candidatos dicen ahora eh, que yo no soy político, que no me gusta la política, que no tengo formación política. ¿Qué hace de candidato? O sea, yo creo que nuestra sociedad está mal porque precisamente hay gente que no tiene trayectoria y carrera política, ¿no es cierto?, que está queriendo acceder a estos puestos, ¿no? Entonces, yo creo que con lo que se tiene que hacer para trabajar esto de la imagen es obviamente fortalecer la vida 1.0 de las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Y cuando se fortalece esa vida 1.0 de las organizaciones políticas, eso va a reflejarse en la imagen y en los comentarios y en las cosas, ¿no es cierto?, que la gente va a decir de esa organización en las redes sociales, ¿sí? E inclusive va a convertir a esa organización en algo incuestionable, ¿no es cierto?, o muy poco cuestionable, o tal vez le va a permitir a esa organización tener los argumentos para poder rebatir a los ataques, ¿no es cierto? Le va a dar solidez a esa organización cuando se sepa que en efecto tiene respuestas contundentes a las críticas, a los ataques. Cuando hay ese tipo de cosas, se construye una mejor imagen.
¿no es cierto? Porque como habíamos dicho, la construcción de la imagen ya no es una cosa unidireccional, sino más bien es una construcción colectiva, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Entonces, cuando yo tengo eso, ¿no es cierto?, es mucho más fácil trabajar un camino, digamos, de construcción de imagen que le sea beneficioso a la organización social y al político. Lo demás ya es estético, ¿no? O sea, lo demás ya es obviamente estrategia, ¿no es cierto?, política, de construir un mensaje, un discurso de campaña que esté relacionado con las aspiraciones reales de la gente y obviamente tomar las decisiones necesarias, ¿no es cierto?, para que ese mensaje sea efectivo. Entonces, eso va a lograr una construcción, digamos, favorable de la imagen de un partido, de un político, y eso va a lograr obviamente buenos resultados electorales. Y bueno, nos acercamos al final del programa. Quisiera solo leer el saludo de Roberto Quispe desde Nueva York. Buen tema. ¿Cómo nos conectamos, no? Era bastante difícil pensar que nos íbamos a conectar de distintos lugares para este tipo de eventos y realmente ha sido interesante. Tu mensaje final para nuestros amigos y nuestras amigas, querido Pablito. Bueno, yo en primer lugar es un saludo enorme, un saludo fraterno. Hay que decir que esta perspectiva crítica de asumir la organización social, la política, la misma democracia, va encontrando, digamos, adhesiones y simpatías y precisamente lo que hay que hacer es poner los talentos, ¿no? Poner los talentos que se tiene, los conocimientos que se tienen en función a causas relacionadas con las transformaciones sociales profundas. Yo creo que eso está en juego en este momento, ¿cierto? En este preciso momento, en estas elecciones, porque está muy marcado el asunto, ¿cierto? Está muy definido el asunto de opciones políticas, ¿no es cierto?, que representan todo lo que este país ha vivido y por lo que está en este momento atravesando y opciones políticas democráticas que no han gobernado, que creo que necesitan en este momento obtener esas oportunidades para, digamos, tener rumbos distintos, rumbos diferentes. Y en ese sentido, hay que poner, digamos, todos los talentos posibles, ¿no es cierto? Todos los talentos posibles y precisamente en el caso de las redes, obviamente, es buscar esa manera de contrarrestar, ¿no es cierto?, con organización social, con conversación, con contacto real, ¿no es cierto? Y con estrategia, todo lo que implica, digamos, maquinarias electorales que solamente tienen como principal recurso el dinero. Entonces yo creo que esa es una cosa que representa un reto para las organizaciones sociales y para las organizaciones políticas que buscan transformaciones reales en la sociedad. Eso, muchas gracias, Natasha. Bueno, yo quisiera agradecerte muchísimo por haber aceptado participar en este Facebook Live. Sin lugar a dudas, ha sido muy enriquecedor, muy importante todos los aspectos que nos has planteado en esta noche. Incluso si lees el Facebook, Juan Aguilera nos pide segunda parte. Creo que tenemos varios amigos, amigas como tú, como otros amigos que han profundizado en este tema de las redes sociales. Comprometerte para algún otro momento, poder seguir analizando el tema de las redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, agradecerles muchísimo por conectarse. Mayra Molina, felicitaciones, Máster Pablito y Máster Natasha. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo gigante, siempre lo más importante para nosotros son ustedes. Y creo que esa responsabilidad también debe existir desde las organizaciones políticas y por esto esta iniciativa de la Unidad Popular. Utilizar esta herramienta, esta red social que es Facebook en este caso, con la finalidad de contribuir en procesos de educación y en procesos de formación de nuestros amigos y de nuestras amigas que se conectan permanentemente. Quiero enviarles un abrazo inmenso a todos y todas, a ti Pablito también un abrazo, agradecerte mucho y pronto nos veremos. Hasta luego. Un honor, Natasha. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Chao.